¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede poderles llevar nuevamente esta edición de su programa Reflexión. Contentos de poderles servir, acompañar en esta preciosa oportunidad, ya en el martes, Mari, 7 de septiembre 2021. Así es, que el Señor les bendiga un día más en este martes 7. La verdad es que el Señor, pues es grande en misericordia, nos permite disfrutar una vez más su creación, contemplar una vez más ese inmenso sol, ver a nuestro alrededor la belleza que el Señor ha creado. ¡Qué bendición! Es hermoso. Y así que le estamos dando la bienvenida en este martes a su programa Reflexión. Gracias por estar disfrutando con nosotros, que la misericordia de Dios esté sobre sus vidas. Queremos dar siempre dos anuncios muy importantes. Este día es el día que Dios escogió para ministrar nuestras vidas. Hay culto en Misión Cristiana Elín de San Miguel y le invitamos para que usted y toda su familia venga, reciban la bendición de parte de Dios y como familia juntos declaremos que la bondad de Dios está sobre nuestras vidas. Así que no se lo pierda. Recuerde, 6:15, usted tiene una cita aquí en Iglesia Elín San Miguel. No importa que llueva, nosotros siempre nos vamos a congregar y usted no debe de dejar de hacerlo. No importa que esté muy fuerte la lluvia, usted prepárese bien. Sabemos que estamos en época de invierno, así que eso no debe de ser excusa. Una lluvia no debe de sorprendernos, sino que siempre estar preparados para venir a recibir el alimento espiritual. Así que no falte. Recuerde, la iglesia está ubicada calle Ciudad Pacífica a 200 metros al poniente de Colonia, vía Montecarlos. Le hacemos la invitación para que usted y los suyos disfruten siempre de la misericordia, de la gracia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Mari, este es el día que Dios nos ha permitido poder ver la luz de un nuevo amanecer, poder estar disfrutando de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y como lo hemos dicho tantas veces a través de este programa o a través de Radio Restauración, hay que darle gracias a Dios por este nuevo día. Así es, solamente haga un alto en este momento y respóndase. Usted ya le dio gracias a Dios por este día que le ha permitido. ¿Sabe por qué? Hay muchas personas que quisieran ver la creación de Dios, quisieran contemplar todo alrededor, ese inmenso sol, el cielo que cuenta las maravillas de nuestro Dios, pero hay personas que no lo han podido hacer, que están ingresadas en un hospital, están al borde de la muerte y gracias a Dios nosotros sí lo hemos podido hacer y es por esa razón que debemos de iniciar el día dándole gracias al Señor. Así que si usted no lo ha hecho en este momento, es de hacer un alto en los quehaceres y decirle: Señor, muchísimas gracias por este aliento de vida, gracias por permitirme contemplar la belleza de tu obra. Un gusto, una bendición a usted que nos sintoniza a través del www.elinsanmiguel.org. Lo mismo a usted que nos sintoniza a través de Radio Restauración. También queremos agradecer a todas las personas que nos sintonizan, Mari, a través de las plataformas en las redes sociales. Así es, muchísimas gracias a usted que lo hace a través de Facebook, a través de una red social, muchísimas gracias. También usted que lo hace a través de la frecuencia 1450M de Restauración, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por siempre estar ahí pendiente de la hora. Usted que está en otro país, pero ahí está acomodándose a nuestro horario, muchísimas gracias. Esperamos como siempre ser
ser de mucha bendición para sus vidas. Y también invitarles que usted puede reportarse, usted puede enviarnos su comentario, decirnos dónde usted nos sintoniza. Lo único que debe de hacer pues es dejar su comentario a través de donde usted nos esté sintonizando, a través de cualquier plataforma que usted lo esté haciendo, y también por supuesto invitarle que nos deje su petición. Queremos siempre orar por cada uno de ustedes, por sus necesidades, así que escríbanos con un comentario y no olvide de poner su nombre, un apellido y cuál es su necesidad. Usted que lo hace a través de los 1450M de Restauración, envíe un mensaje de texto al 75 54 71 53. Gracias, amados hermanos, por ya estarse reportando. Veo ya algunos comentarios en las diferentes plataformas donde estamos haciendo estas transmisiones en vivo: Facebook Live, a través de nuestros canales en YouTube y a través de la red social en Twitter. Vamos a compartir de una vez el versículo para este día. Estamos en vivo en el martes 7 de septiembre 2021. Presentamos entonces el versículo para este día, basado en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Importante reconocer que el corazón muchas veces es engañoso. Por eso nos dice ahora el libro de Proverbios: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Interesante versículo de la palabra de Dios para tomarlo muy en cuenta en este día, Manny, que hay veces nuestro corazón nos dice, hace esto, pero eso es engañoso, o lo que es peor, nos va a traer graves consecuencias. Así es por eso que nosotros a veces siempre decimos, no se guíe bajo corazonada, porque hay personas que ponen su confianza en un sentimiento que sienten en el corazón y dice, yo haré eso porque así lo siento en mi corazón. Y aquí este versículo nos dice que el corazón es engañoso, es vano. Así que por lo tanto, mejor nosotros siempre debemos de depositar nuestra vida en las manos del Señor para que Él nos guíe, para no cometer errores, porque si usted lo hace bajo su propia prudencia, pensando que lo que le dicta su corazón, es ahí cuando cometemos muchísimos errores y después nos vamos a lamentar de haberlos hecho. Y lo que pasa es que ya no podemos retroceder el tiempo, ya no podemos regresar y decir, no voy a hacer esto porque me equivoqué. No, por supuesto que no se puede, así que por lo tanto, mejor pidamos la dirección al Señor, que Él nos guíe, nos oriente, que Él sea nuestro capitán. Por esa razón, cada día nosotros debemos de decirle, Señor, en tus manos está mi vida, en tus manos están mis planes, los proyectos que tengo, en tus manos, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Hay personas que siempre sufren una mala, puede decirlo, decisión en la vida, porque el corazón tarde o temprano le lleva a tomar esa decisión. O qué decir, Mari, de aquellas personas que de pronto han cometido, digamos, alguna falta y vuelven a cometerla, pero es porque su corazón los está inquietando a buscar eso, aún sabiendo en nuestro corazón o en esa sabiduría que Dios da, sabemos que está malo, pero tarde o temprano, por eso el corazón muchas veces se convierte en engañoso para nuestra vida. Así es, el corazón nos está arrastrando muchas veces al mal, como dice Melvin. A veces nosotros sabemos que las cosas están mal, pero nuestro corazón nos está diciendo, pero eso es lo que quiero, eso es lo que deseo. Pero no nos debemos de impulsar a través de esos deseos, esos sentimientos que muchas veces podrán estar en su corazón, pero que los están llevando hacia el mal. No, nosotros siempre debemos de pensar si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso, cada vez que usted vaya a hacer algo, que vaya a accionar, usted pregúntese, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que esto no le ofende al Señor? Eso es lo que debemos de preguntarnos cada vez que vayamos a realizar algo. Así que por sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Aquí le recordamos de una vez el versículo para este día, basado en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Gracias por estar con nosotros. Presentamos la frase también para este día. El tiempo se nos avanza. La frase para este día es:
No te preocupes por el mañana, confía en Dios en todo tiempo. No te preocupes por el mañana, confía en Dios en todo tiempo. Ante las circunstancias que se presentan, en las decisiones, en la toma de decisiones que tenemos que enfrentar, no se desaliente en nuestras vidas, sino que toda nuestra confianza esté completamente en nuestro Dios, María. Así es, por supuesto, así que no olvide que eso es muy importante, que nosotros pues podamos depender siempre de nuestro Dios. Eso es lo que debemos de hacer cada día. El tiempo que pasa no vuelve jamás. Aprovechémoslo al máximo porque el Señor es nuestro mejor ayudador. El Señor, en Él están todos nuestros proyectos, nuestros planes, así que cada día pongamos en práctica lo que dice esta frase, lo que dice el versículo, para que nosotros pues nos dejemos guiar por el Señor cada día. No nos preocupemos por el día de mañana. Confiemos siempre en Dios, porque recuerde, como siempre lo decimos, Dios tiene todo bajo control. El Señor siempre, aunque las cosas se vean que están saliéndose de control, el Señor tiene todo bajo control. Así que no se preocupe por el mañana, no se afane demasiado, porque si el Señor tiene cuidado de las aves de los cielos, cuánto más de cada uno de nosotros. Hay personas, bueno, por ejemplo, le pongo esa porción bíblica cuando Jesucristo estaba en aquella barca con los discípulos. Parecía todo estaba fuera de control, parecía que ya iban a perder la vida, que esa barca estaba a punto de hundirse, y para los discípulos quizás ya no iba a haber un mañana, ya no lo iba a ver porque pensaban que hasta ahí se iban a quedar, pero no, la verdad es que cuando está Cristo con nosotros no nos debemos de preocupar, porque nosotros sabemos que en Él nuestro futuro está salvo, nuestro futuro está siempre cuidándolo Él y ayudándonos a poder hacer las cosas bien, y si estamos pues pasando dificultades, Él nos va a ayudar, así como salieron a flote en esa embarcación, así como esa barca no se hundió, el Señor nos va a permitir también salir adelante en esa adversidad que estemos presentando. Lo importante es que debemos de confiar en el Señor, pedirle siempre a Él, que en Él está nuestro futuro asegurado. Así que no se preocupe por el día de mañana. Cuando confiamos en nuestro Dios, no es que los problemas inmediatamente se terminan, sino que Él nos ayuda a solucionar precisamente bajo una confianza en Dios todas las circunstancias. Por eso es cuando mencionaba Mari ese ejemplo, después algunas personas dijeron, aún el viento y el mar, los discípulos decían, aún el viento y el mar le obedecen, se le sujetan. Entonces para Dios no hay nada imposible. Para nosotros puede ser algo quizás que nunca vamos a lograr resolver, pero para Dios eso es muy fácil, Mari. Así es, solamente con una palabra, como lo hice en ese momento. Le dijo al mar, enmudece, quitó aquella tempestad que había en ese momento. Así que también el Señor lo puede hacer con esa dificultad, llámese enfermedad, llámese problema. El Señor solamente con una palabra, Él puede darle la solución. Pero eso sí, quizás van a haber momentos de tribulación. Los discípulos pasaron ese momento de preocupación. Jesucristo, dice la Biblia, que estaba descansando, estaba ahí dormido, mientras los discípulos estaban ahí, quizás me imagino con cubetas, tratando de sacar el agua, y ahí estaban preocupados, afligidos. Así nos vamos a encontrar muchas veces nosotros, pero qué bueno es que cuando llegamos ante nuestro Señor Jesucristo, Él toma el control de nuestra vida, así como lo hizo en ese momento. Cuando los discípulos llegaron y despertaron a Jesús, inmediatamente Jesucristo tomó el control de aquella situación que estaban atravesando. Así que también Él lo puede hacer con su vida. Entonces la frase de este día nos recuerda la importancia de confiar en Dios siempre. Confía en Dios. Si estamos en momentos de dificultad, confía en Dios. Si estamos en un momento de bonanza, confía en Dios. Si todo nuestro alrededor se está despedazando, más confía en Dios. ¿Por qué? Porque esta es la respuesta para nuestras vidas. Vamos a recordarle rápidamente la frase para este día. No te preocupes por el mañana, confía en Dios en todo tiempo. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día martes 7 de septiembre, disfrutando siempre de la gracia y la presencia de Dios, invitándole para que usted reporte su sintonía a través de la red social donde nos está sintonizando, donde nos está viendo, para poder estar orando posteriormente por cada una de las necesidades precisamente del pueblo de Dios. Vamos a compartir ya de una vez el consejo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que ilumine nuestro camino. Hemos iniciado precisamente esta serie de Pablo el Evangelizador
Y llegamos a un momento en el cual Pablo está demostrando precisamente que Dios lo ha transformado, que Dios ha cambiado su vida y él está dispuesto a anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hacemos una oración, ¿le parece? Acompáñeme en esta oración. Digámosle: Padre nuestro, gracias te damos por este privilegio que tú nos das de poder estar adorando tu precioso nombre. Gracias por cada una de las personas que en este momento, Señor, tienen a bien el poder sintonizarnos a través de las redes sociales, a través de Radio Restauración, a través de las grabaciones, Dios mío, que quedan almacenadas, cualquiera que sea el medio que tú has de usar para poder hablar a los corazones. Sé tu propicio, Señor, ministrando nuestras vidas, gobernando nuestros corazones y sobre todas las cosas, ayúdanos, en primer lugar, a aprender más de tu palabra. En segundo lugar, que tu Espíritu Santo venga como una espada, Padre, tu palabra venga para partir el alma y pueda discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también, Padre, a través de este tema, ayúdanos a encontrar siempre esas conexiones eficaces que tanto estamos necesitando en nuestra vida espiritual. Suplicamos, Dios mío, háblanos, llénanos y danos más de tu misericordia. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Quiero hablar bajo el tema conexión eficaz. Ese es el tema que quiero compartir en esta serie de Pablo el Evangelizador. Vamos al séptimo tema de esta serie: conexión eficaz. Siempre cuando iniciamos precisamente la vida espiritual, sentimos que a nuestro alrededor hay personas que no aceptan precisamente el cambio. Y ahí es donde entran famosas frases como: por sus frutos los conoceréis. Muchas personas ponen etiquetas lastimosamente en el corazón de muchos cristianos, de muchos creyentes, y no le dan el valor que la sangre de Cristo presenta a la hora de transformar al más vil pecador. Pablo, que en este momento ya Dios lo había sellado con una transformación extraordinaria, como lo hemos visto, con una conversión muy poderosa, tuvo problemas en el inicio precisamente de su aceptación, de su ministerio, de su apostolado, de su cristianismo. Él va a tener problemas. De eso vamos a hablar. Sin embargo, en todas esas circunstancias, en toda esa amalgama, Dios siempre provee de conexiones que nos van a ayudar en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento espiritual. Algo así como cuando nosotros estábamos cargados, estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios puso en nuestro caminar una persona que nos ayudara, que nos trajo a la iglesia, que estuvo intercediendo por nosotros. Esas son las conexiones eficaces. Pero ya cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, ya estando dentro del cristianismo, nosotros necesitamos siempre conexiones, personas que nos ayuden en nuestros primeros pasos de la fe cristiana. Y cuando ya hemos desarrollado una vida espiritual, seguimos teniendo esas conexiones eficaces que Dios pone el sentir en cada una de las personas. De eso vamos a estar hablando. Vamos entonces de una vez al libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo número 26. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con sus discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mire qué importante lo que acabamos de leer. ¿Por qué razón? Porque cuando dice llegó él a Jerusalén, está hablando específicamente de Pablo. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos, oiga, todos los discípulos, dice, le tenían miedo. ¿A quién? A Pablo, no creyendo que él se había convertido, ni mucho menos que fuese discípulo de ese Cristo al cual ellos predicaban. O sea que para Pablo las cosas se le pusieron muy complicadas. Veamos el 27. Posteriormente voy a dedicar en cada uno de estos versículos un tiempo y un principio. Entonces dice el versículo 27, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado como había sucedido precisamente en Damasco. Oiga, qué importante, porque dice más, y había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mire qué importante,
en el nombre de Jesús. Eso dice el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo número 27. Y podemos seguir todavía citando otro versículo. Dice el versículo número 28. Y estaba con ellos en Jerusalén. Oiga, y entraba y salía, y más, y hablaba denodamente con denuedo en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Vaya, ahí ya llegué a un detalle interesante. Estos versículos, 4 versículos, son los que voy a estar citando constantemente. Ahora bien, Saulo de Tarso, al igual que muchos de nosotros, necesitamos la ayuda de alguien para llegar a hacer lo que Dios ha establecido en nuestro cristianismo. Fue tomado de la mano para tomar precisamente de la mano a otras personas más adelante. Un ministerio, un cristianismo eficaz es ayudado para luego ayudar. Ese es el punto. Porque hay personas que necesitan ayuda, pero todavía, toda la vida no van a estar las personas para ayudarnos. ¿Por qué? Porque debe de haber un desarrollo, un crecimiento espiritual. Vamos al primer aspecto que quiero dejarle. Vamos por orden en estos 4 versículos. Primero, veamos la reacción contra Saulo, contra Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Es decir, Pablo deseaba aprender, crecer de ellos, comunicarse, poner en práctica ese amor genuino entre cristianos. Pero todos, dice, no algunos, todos le tenían miedo, no creyendo que Pablo se había convertido, que fuese discípulo de Jesús. Eso lo declara Hechos capítulo 9, versículo número 26. Mire qué tremendo. Cuando llegó y reconoció todos los discípulos, a él no lo reconocieron. La llegada desde Damasco, Saulo de Tarso, dice la escritura que viajó a Jerusalén. Dicha llegada a Jerusalén estaría cargada de sentimientos encontrados, pues recuerde que fue la ciudad donde Pablo de Tarso se educó a los pies de Gamaliel y precisamente tuvo un mayor tiempo y mayor parte de su vida en esta región. De ahí salió con aquella encomienda de apresar a aquellos seguidores de esta fe cristiana que ahora él estaba abrazando. Ahora regresaba como un preso, pero un preso espiritualmente por Jesús. Tendría que pensar en sus antiguos amigos, condiscípulos, fariseos. Eso debía de haberle llenado a él de mucho nerviosismo cuando entró por las puertas de dicha Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahora lo que él antes específicamente asolaba, martirizaba, ahora él lo declaraba. Por otro lado, la llegada de él a Jerusalén está produciendo una atmósfera desagradable por los seguidores de Jesús. Muchos discípulos dudaban de la conversión de Pablo. Muchos discípulos dudaban de la conversión de este hombre. Pensaban que su cambio no era genuino. Por eso estaban exigiendo que el dar frutos de arrepentimiento y pruebas genuinas de su conversión. Lo irónico de lo que le estoy mencionando es que ya habían pasado algunos años. O sea, no eran los primeros días, meses, no, habían pasado años. El tiempo es el mayor testimonio para un recién convertido. Ver cambios en una persona va a exigir tiempo. Es así. Un árbol que da buenos frutos testifica de su buena naturaleza. Hay árboles que no dan fruto, pero dan buena sombra. Otros árboles dan fruto, pero dan una buena sombra. Otros árboles no dan ni sombra, ni dan frutos. Las sombras, esa sombra y los frutos pueden ser buenos o pueden ser malos. Un árbol que da buen fruto y da una buena sombra, lógicamente es mucho mejor. El miedo, precisamente de esta atmósfera, está produciendo en Saulo de Tarso
Trataba él de juntarse con aquellos discípulos, reconocer precisamente aquellos conocedores de la verdad cristiana, aquellos que de alguna manera se les notaba un liderazgo dentro de ellos. Entonces Pablo se abocó, trataba precisamente de estar con ellos, pero aquellas personas tenían miedo. El miedo es un sentimiento negativo, el cual se había manifestado en los creyentes de la iglesia de Jerusalén. Este fue un miedo colectivo. Todos, dice la escritura, todos le tenían miedo. Todos. El rechazo a otros, y présteme bien su atención porque ese es el primer principio. El rechazo a otros nos impide disfrutar de frutos y de sombra que otros árboles puedan dar dentro de nuestra vida. El rechazo a otros nos impide disfrutar de sus frutos, nos impide disfrutar de la sombra que también ellos tarde o temprano nos van a dar. Me gusta esa expresión. Trataba de juntarse con los discípulos. Cuán importante es reconocer que nos necesitamos. Por eso lo dice ahí, que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Eso es lo que está diciendo el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo número 26. La traducción de un lenguaje actual, es decir, otra versión, nos dice de la manera siguiente: y allí trató de unirse a los seguidores de Jesús. Trató. ¿Has tratado de juntarse? ¿Has tratado de unirse a alguien y no te han querido? ¿Te has sentido rechazado por alguien o por causa de algo que sientes que no encajas? El sentimiento negativo del miedo es contagioso y eso nos va a llevar a que una persona lo transfiera a otra. Un miedoso hace miedosos. El creyente no debe tener miedo. En el mayor, este es el punto. Cuando un creyente ha desarrollado una fe cristiana, debe de encontrar, debe de dar amor en las demás personas. Por eso Pablo lo va a decir más adelante, que todos formamos parte dentro del cuerpo de Cristo. Juan, en su primera carta, lo desglosa de esta manera: en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí cito primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4, versículo 18. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Entonces, si nos rechazan aún dentro de la comunidad cristiana, es parte del proceso. Es simplemente que tienes que empezar a dar frutos. Tranquilo, no te sientas mal. Imagínese Saulo, el que va a llegar a convertirse en el apóstol de la gentilidad, en un apóstol extraordinario, en un hombre que va a fundar muchas iglesias, que escribió muchas cartas, que ahora son parte de la doctrina de nuestra iglesia. Eso no lo desmotivó, al contrario, él siguió desarrollando una fe genuina. Él siguió desarrollando una reacción precisamente contra aquellos que un tiempo lo rechazaban. Se van un día a compaginar con una conexión divina. Oiga, qué importante lo que estamos mencionando, porque de pronto las personas se van de las iglesias porque sienten, no, es que él no me quiere, él no me da la mano, aquel no me saluda, yo mejor aquí no encajo. No se sienta mal, quédese. ¿Por qué? Porque Dios, en primer lugar, nos da ese desarrollo para que tengamos un crecimiento, para ver de qué estamos hechos, para ver qué tipo de árboles estamos dispuestos a ser, los que dan fruto o los que no dan fruto. Vale, vamos al segundo detalle de esta enseñanza: la cooperación con Saulo, o si usted me lo permite, la conexión eficaz. Dice el versículo 27 de Hechos capítulo 9. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. ¿Quién? Sí, Bernabé. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, este versículo es clave.
porque nos habla de una conexión en la vida de Pablo, que Bernabé lo toma de la mano y lo trajo a todos los apóstoles y les contó cómo Saulo había recibido precisamente la misericordia, la conversión que Dios le había establecido precisamente, y cómo él valerosamente había empezado a predicar la palabra de Dios que él antes asolaba. ¿Cómo se conectó Bernabé con Saulo? Surge esa pregunta. Se desconoce, no está en la Biblia, pero se necesita un Bernabé, se necesitan conexiones divinas, que es precisamente aquellas personas que Dios pone en nuestro camino para ayudarnos a ser aceptados, para ayudarnos a desarrollar una fe genuina. Bernabé trajo a Saulo de Tarso ante los apóstoles. Bernabé fue un hombre de conexiones espirituales y de contactos sociales. Dios pondrá alrededor tuyo, alrededor de su servidor, agentes de conexiones divinas, de personas que nos van a meter en la brecha, de puentes que nos conectarán a un proyecto que Dios ha establecido, por el cual Él invirtió la sangre de su Hijo Jesucristo. No te sientas solo. Dios tiene conexiones eficaces para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Yo podría mencionarle varios nombres que Dios ha puesto en el camino de mi vida espiritual, que me han ayudado, me han discipulado, me han mentoreado. Todavía a estas alturas Dios sigue enviando conexiones divinas para mi vida. Todavía Dios sigue mandando conexiones que me van a ayudar a desarrollar lo que Él quiere hacer conmigo. No dudo que yo he sido también una conexión eficaz para otras personas. Por eso es importante. Dios pondrá alrededor nuestro gente que necesitan conexiones. Puentes, voy a usar esa palabra, puentes que nos conectarán a un proyecto de Dios. Saulo de Tarso se conectó a Bernabé y él lo conectó con el colegio apostólico, aunque la realidad es que solamente lo conectó con el apóstol Pedro, pero ya le voy a explicar más adelante eso, con quien se entrevistó, y aparte vio al apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, que estaba en Jerusalén. Pablo de Tarso estuvo solo 15 días específicamente con estos apóstoles ya mencionados. Él dice específicamente en su carta a la iglesia de Galacia, Gálatas capítulo número 1, versículo 17 al 20. Aquí nos da un detalle extraordinario. Escucha lo que dice: ni fui a Jerusalén para pedir la opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Más bien, dice él, me fui inmediatamente a la región de Arabia. Citaba este versículo el día de ayer también, pero oiga, hoy lo voy a citar más ampliamente. Y luego dice, regresé a Damasco. Oiga, qué importante. Regresé a la ciudad de Damasco. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro, y solo estuve, dice él, estoy leyendo Gálatas capítulo número 1, versículos 17, 18 y 19, y solo estuve, dice Pablo, ahí 15 días con él. También vi ahí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. Aparte de ellos, no vi a ningún otro apóstol. Les estoy diciendo la verdad, decía Pablo. Dios sabe que no miento. Una vez convertido Saulo de Tarso, Pablo de Damasco viajó a Arabia, que fue para precisamente encontrar el propósito por el cual Dios lo había comprado a precio de sangre, y que se cumpliese aquellos versículos que le dijeron a Ananías: ve, porque instrumento útil me es este. A muchos convertidos el Señor Jesucristo los esconde por algún tiempo de amistades, para luego llevarlos ante ellos ya maduros en la fe, ya desarrollados en una fe genuina. Nunca nos olvidemos de esos agentes providenciales que Jesucristo ha traído en nuestro camino. Nunca. Hombres y mujeres eficaces en tomarte por la mano e introducirte con personas y en lugares que se hubiese sido difícil, muy difícil llegar. Por eso Dios pone conexiones en nuestra vida.
Se lo voy a poner más claramente. ¿Te recuerdas la persona que estuvo orando por usted, que tocaba la puerta de tu casa para invitarte a una célula? ¿Te recuerdas esa persona cuánto llegaba a tocar la puerta de tu casa para invitarte a un culto? Esa es una conexión que Dios puso. Esas son las conexiones divinas, eficaces que Dios pone. Pero con ellos y ellas, todo se hace más fácil. Con esas conexiones es muy fácil crecer para muchos. Pero ya crecidos, luego llegan a olvidarse de aquellos que les ayudaron en ese proceso de crecimiento. Nunca te olvides de esas personas que nos dieron la mano y nos han ayudado en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento espiritual. Bernabé fue la conexión eficaz de Saulo de Tarso. Ofreció su palabra, ofreció su testimonio por aquel creyente precisamente de Jesús que cargaba un pasado de perseguidor y fue un enemigo de la fe cristiana. Pero ahora Bernabé creyó en él. Da gracias a Dios y sea agradecido con ese líder, con ese supervisor, con esa persona que ha dado precisamente seguimiento y no duda en ningún momento que tú has sido transformado por el poder de Cristo Jesús. Ese espíritu de Bernabé lo tienen todos aquellos y aquellas que dan la cara precisamente por esa persona, incluso a riesgo de su propia reputación. Creen en uno, aunque no crea precisamente muchas personas, ellos sí creen. Te defienden cuando otros te acusan. Salen por ti cuando muchos se alejan. Están ahí cuando no hay nadie a tu lado. Se asoman por la ventana cuando otros han desaparecido. Hablan a favor tuyo cuando otros deciden callar. El significado de Bernabé, de este nombre en hebreo, es hijo de consolación. Cuán consoladora eran las palabras de Bernabé para Pablo en este momento. Cuando todos los cristianos, ahí viene Pablo y quizás ese nos viene todavía a meter presos. Lo que ellos no sabían, que él ya había tenido un encuentro personal con Dios. La acción de él hacia Saulo, la acción de Bernabé hacia Saulo, hacia Pablo, describía su carácter, el respeto que gozaba entre aquella comunidad apostólica. A este discípulo, Bernabé, se le describe desde el principio como alguien con un espíritu dadivoso, desprendido, de entrega total. Entonces, Bernabé, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Aquí estoy citando libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 36 y 37. Se nos dice que el nombre original de este discípulo era José, pero los apóstoles le pusieron el nombre de Bernabé. ¿Por qué razón? Porque era un hijo de consolación, era un defensor de los indefensos, un sanador de heridos. Su gran testimonio era lo que hacía precisamente para los demás. ¿Cuántos con el espíritu de Bernabé se necesitan en las comunidades de fe? ¿Cuántas personas como Bernabé se necesitan dentro de las congregaciones cristianas? Que vean los que otros no ven, que estén ahí brindando una ayuda al alma necesitada, brindando un consuelo a una persona que está desconsolada. El problema es que cuando ya tenemos tiempo de estar dentro del cristianismo, personas llegan a la iglesia y no nos acercamos a ofrecerles una identidad, a brindarles la mano, a decirles: hermano, estamos orando por ti. Hermana, no rompa filas, sigamos adelante. Pronto estaremos en las moradas de nuestro Padre Celestial. Lo que Pablo necesitaba era que por lo menos una persona reconociera y no dudara de lo que Dios había hecho en él. Ese era Bernabé, el hijo de consolación. Dios siempre va a proveer personas que te van a ayudar en tu crecimiento, en tu desarrollo espiritual. No te olvides de esas conexiones. Quizás esas conexiones cada quien después
tiene que salir por su lado, porque Dios va a ejercer precisamente control en cada una de las personas. Pero después tú te vas a convertir en esa conexión que otras personas van a necesitar. El ministerio, el cristianismo, gime de dolor, llora desconsoladamente, se deprime ministerialmente cuando hay ausencia de personas que tienen consolación, de un cristianismo que se acerque para consolar, para ayudar y para levantar a aquellos que han caído. En el nombre de Jesús, les ruego, mis queridos hermanos, hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vamos al tercer punto de este pasaje, la comunión de Saulo. Vea lo que dice el versículo 28 del libro de los Hechos. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Oiga, y estaba con ellos en Jerusalén. Pablo, recuerde, por medio de Bernabé, ahora le permitieron a Pablo estar con ellos, precisamente en Jerusalén. ¿De qué nos habla eso? De que Saulo fue un creyente de comunión y de congregación. Estuvo con ellos, estaba con ellos, se hizo miembro de aquella comunidad de fe, se puso inmediatamente bajo una cobertura espiritual. Hay personas que reciben a Cristo, pero no asisten, voy a decirlo, bajo una conexión. No quieren congregarse. Entonces, ahí no está dando frutos. Una congregación eficaz requiere de creyentes fieles, de creyentes responsables, entregados, apasionados con la visión y la misión que esta iglesia está desarrollando. Algunas personas ponen de excusas algunos elementos que voy a mencionar en este momento. Uno de los elementos que ponen precisamente como excusa es que dice, estoy cansado. No. Dios ha dado bendición a tu vida. Por eso ahora tú tienes que desarrollarte en tu vida espiritual. Estoy cansado de la fama que solo aquellas personas buscan, quizás escenarios, luces, aplausos humanos. Pero eso no es el cristianismo. Eso no es lo que Dios estableció. Lo que Dios estableció es escuchar palabra de Dios, orar, ser agradecidos con ese Dios. Estoy cansado de ver personas sin cruz. Jesucristo dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Es importante que en pleno siglo XXI, que los cristianos puedan buscar siempre la cobertura de parte de Dios. Es importante reconocer que no está, porque ¿de qué sirve tener mucha teología, si al final no voy a poner en práctica aquella teología? Usted puede tener mucho tiempo dentro de la fe cristiana, pero si no aplica los principios que ya Dios le enseñó, no va a servir de nada. Bernabé ahora está aplicando lo que es el cristianismo. Es una entrega total. No podemos estar desechando a los que están llegando, a los que es recién convertidos, a los que están desarrollándose en su vida espiritual. Hay que darles la mano, hay que ayudarles. Ellos necesitan de ayuda, así como nosotros un día necesitamos. Hay personas que en este momento están desarrollando una fe genuina, una fe precisamente que va en desarrollo. Hay muchas exageraciones precisamente que las personas ocupan a la hora de poder brindar una mano amiga. Muchos desarrollan un cristianismo solamente de palabra, pero no de hechos. Desde el principio se desarrolló, es lo que estamos viendo acá, el hábito de Pablo. Cuando no era aceptado, pues él llegó a la iglesia de Jerusalén y se sentó y estuvo con ellos, compartiendo, escuchando la palabra de Dios, recibiendo. Él sabía que tenía una bendición y un llamado de parte de Dios, pero es importante reconocer que, por ejemplo, cuando Elías va a comisionar a Eliseo, lo invitó precisamente a dar un paseo antes de recibir esa doble porción. Dice el libro segundo de los Reyes, capítulo 2,
versículos del 1 al 15, lo lleva a 4 lugares: a Gilgal, a Betel, a Jericó y al Jordán. Ahí, en ese recorrido, en ese paseo, Elías estaba presentando a Eliseo como su sucesor. Elías ya debe comenzar a andar precisamente con Eliseo. Los hijos de los profetas o la comunidad que había sido establecida lo deben ver, lo tenían que ver a su lado, y deben ver precisamente que él había sido comisionado para recibir esa doble porción. ¿De qué nos habla este tercer principio de la comunión de Saulo? Que Pablo, a pesar de que fue un gran personaje de renombre en el Nuevo Testamento, vemos que fue desarrollando su vida espiritual. Era el momento de que las personas, aunque lo rechazaran, él mostrara que había una conexión, una fidelidad al Dios vivo y verdadero. Vamos al cuarto punto, por el tiempo: la ministración a Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 29. Y hablaba con denuedo en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pablo procuraba entregar la obra, el servicio de la obra de Dios, procuraba entregarse de lleno, mostrar esa conexión que había tenido precisamente con Bernabé, ya que lo habían aceptado. Saulo, o Pablo de Tarso, no hablaba en su propio nombre, porque ese nombre no tenía ningún poder, no tenía ninguna autoridad. Él hablaba en el nombre del Señor. Su autoridad procedía de ese nombre, de Dios. A los griegos los enfrentaba con ese nombre del Señor, en el nombre del Señor. Estos griegos eran judíos helenistas, es decir, que procedían de una cultura, compartían en griego como idioma principal. Saulo y Bernabé fueron judíos, y según algunos comentaristas, era posible que fueran también helenistas. La predicación y el cristianismo que afloraban ellos eran con hechos, pero también ejemplificaban las palabras. Pero, ¿qué nos dice esto? Que hablaban más de Jesucristo y menos de ellos. Hablaban más de Dios y menos de su naturaleza. Pero estos procuraban matarle, termina diciendo este versículo. Desde el mismo principio, la persona de Saulo de Tarso, a causa de su predicación acerca de Cristo, lo marcó con la muerte. Los judíos griegos lo querían matar. Son muchos los que matan cristianos, matan visiones. No estoy hablando en términos de que literales, que van a matar a una persona, pero muchas personas, en vez de ser conexiones eficaces, matan cristianismos. Mata un cristianismo eficaz. ¿Pero por qué? Porque no tienen la cobertura, la bendición de Dios. Un ministerio, un cristianismo eficaz, nunca va a obstaculizar el crecimiento y el desarrollo de un pequeñito de la fe cristiana. Por eso es importante. Termino con el último punto. Punto número 5. Hechos capítulo 9, versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿De qué nos habla este versículo? En una colaboración precisamente con Saulo, que aquellos personajes tomaron a Pablo y lo llevaron a una reacción y a una acción. Cuando ellos supieron esto, muchos y muchas se dan cuenta de que un hermano está en necesidad de algo, de que requiere alguna ayuda, y hacen caso omiso. Cuando el Espíritu Santo revela que algo le está ocurriendo a alguien, nos tenemos que dar cuenta que es para que actuemos. Por eso yo le puse a este tema: conexiones eficaces. Conexión eficaz. Porque Dios va a proveer siempre de una persona que nos auxilie, que nos guíe. No solamente Bernabé. Aquí dice que cuando supieron esto, los hermanos, ya no solo Bernabé, sino los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Por qué? Porque querían matarlo a Pablo. Los hermanos le llevaron hasta Cesarea. Los hermanos que antes habían dudado de la conversión genuina de Saulo, ahora prestaron sus servicios para socorrerlo. Es cuestión de tiempo que lo que antes te señalaban como injusto, como inmaduro,
Los que antes habían puesto una etiqueta, después te van a ayudar en tu crecimiento, en tu desarrollo espiritual. El ministerio que Dios ha establecido, en el cristianismo que Dios ha establecido en cada uno de nosotros, siempre vamos a necesitar colaboradores, hombres y mujeres que nos ayuden a ser personas eficaces en nuestro desarrollo espiritual. Sí, le voy a poner algunos detalles. En el libro de Números, capítulo 10, versículo 29 al 32, leemos de Moisés. Moisés le dijo a su pariente Hobab, hijo de Reuel, el madianita: nosotros vamos al territorio que Dios nos va a dar, le dijo Moisés. Ven con nosotros, te trataremos bien como Dios ha prometido tratarnos. Pero Hobab le contestó: no, gracias. Prefiero regresar a la región en donde viven mis parientes. Moisés le volvió a decir: oye, no nos dejes. Tú conoces bien el desierto y sabes dónde podemos acampar. Si vienes con nosotros y nos guías, te daremos una parte de todo lo que Dios nos dé. Y desaparece en escena ese versículo. Si Hobab siguió o no a Moisés, no lo sabremos nunca. Si no lo hizo, perdió una gran oportunidad de caminar junto a un gran siervo de Dios como lo fue Moisés. Andar al lado de una persona, de un hombre temeroso de Dios, de una conexión eficaz, nos va a llevar a cumplir un desarrollo espiritual. No te apartes de esas conexiones. No te apartes. ¿Qué tiempo estuvo Saulo de Tarso? Posiblemente varios años. No, yo no lo sé. La Biblia no lo dice. Donde reflexionó, afiló la teología cristiana. No fueron años improductivos. No. Fue una formación teológica. Ese tiempo de anonimato era esencial para que el perseguidor de la iglesia emergiera un apóstol para los gentiles. Todo el que es llamado al cristianismo debe pasar un tiempo de preparación, después una formación espiritual para poder cumplir el propósito por el cual Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Es importante reconocer, dice el versículo de este libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias de Judea, Galilea y Samaria eran el foco inicial del trabajo misionero de la iglesia primitiva. El trabajo misionero comienza en nuestra zona geográfica, se enfoca en nuestro norte, nuestro sur y nuestro mundo precisamente que está alrededor. Termino. Cada uno de nosotros debemos desarrollar en nuestra comunidad, en nuestra casa, esas conexiones eficaces. Cada uno de nosotros nos convertimos después de algún tiempo. Hay que agradecer las conexiones, los elementos, las personas que Dios ha puesto en nuestro camino para desarrollarnos una genuina fe. Pero después de un tiempo, nosotros vamos a hacer conexiones eficaces para las personas. Jesucristo está levantando en esta generación nuevos instrumentos, nuevas personas. Y lo que Dios quiere no es que los etiquetemos y digamos, no, este acaba de convertirse, este ni convertido es, este le falta mucho. No vea que no le pase lo que le pasó a los cristianos primitivos que dudaban de Saulo. No, ayúdeles, ore por ellos. Saulo de Tarso, una vez convertido, ya no se movía por su voluntad, sino por la voluntad de Dios. Su nueva pasión era Jesucristo. ¿Y cuál era su misión? La misión de hablar de ese nombre que es sobre todo nombre. La pregunta es, si tú te has decepcionado, porque en la iglesia quizás no te ayudan, que quizás en la iglesia alguien no te abraza, no te llena de su gracia, de su misericordia, de su amor, y es en ese momento donde empiezas a dudar y dices, es que a mí no me aman. No, quédese. Que las personas que un día te tacharon, te pusieron etiquetas, Dios las va a tocar para que te ayuden y sean conexiones eficaces. Pero no te olvides que después de un tiempo tú puedes convertirte en esas conexiones de oro para ayudar a los pequeñitos de la fe. Pablo tuvo un Bernabé. Pablo tuvo esa cercanía con las demás personas a través de Bernabé.
y llegó a ser reconocido, no como una persona más, sino como el apóstol de la gentilidad. Quiera Dios que esta reflexión de la palabra de Dios nos lleve a nosotros a poder reconocer que todos nos necesitamos y todos debemos auxiliarnos. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque tú has dado, Señor, la provisión necesaria para cada una de nuestras vidas. Gracias porque comprendemos que tú tienes control de cada una, Señor, de las personas que nos están sintonizando. Si alguno de ellos se ha sentido mal a causa del maltrato, quizás dentro de alguna denominación, dentro de algún liderazgo, te ruego, Señor, que tú les auxilies a no desmayar, sino a seguir tomando ejemplo de Pablo, que él no se desilusionó, sino al contrario, se sentó, siguió congregándose y a su tiempo Dios le dio precisamente ese llamado, precisamente a predicar tu palabra. Ruego, Dios mío, para que tú nos auxilies, nos guíes y ayúdanos a hacer esas conexiones que tú demandas en el cristianismo. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hemos compartido este consejo de la palabra de Dios. Vamos en este momento a dar lectura a cada uno de los comentarios. No dudamos que Dios es el que está con nosotros y que su vara y su cayado nos infunden aliento. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios en este momento. Vamos a dar lectura, vamos a iniciar con la fanpage de su servidor. Vamos a dar lectura en este momento para que sea Dios el que esté ministrando siempre y desarrollando esa cercanía con ustedes. Amén. Tenemos unos comentarios y nos dice el perfil de Plan de Salvación, linda alabanza. Dios les bendiga. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Hermana Vero López de Flamenco, mi cuñada. Bendiciones, Sandra. Nos dice, gocémonos en el Señor y ellas maravillas de su creación y las maravillas de su creación. Bendiciones a todos los oyentes de Reflexión. Amén. Muchísimas gracias, Sandra. También tenemos otros comentarios. Gracias a ustedes que siempre nos dejan sus comentarios. Mi hermana Carla Manzano nos dice, amén, hermanos. Amén, amén. Vamos a seguir dando lectura a estos comentarios. Estamos leyendo los comentarios de la fanpage de su servidor. Dice mi hermana Julia Ruano. Buenos días, Dios les bendiga, desde mi trabajo los veo. Amén. Saludos, mi hermana Julia Ruano. Gracias por disfrutar con nosotros en esta preciosa oportunidad. Qué bueno contar con cada uno de ustedes. Gracias los que se reportan. Carla Manzano nos dice, Dios les siga usando, dando fuerzas y vida para que sigan haciendo su obra. Que el Señor Jesús bendiga su matrimonio y familia. Dios es nuestro amparo y fortaleza en las tribulaciones. Amén. Bendiciones, mi hermana Carla Manzano. Saludos a su esposo también, que tienen un ministerio muy precioso de alabanza, de predicación, bueno, muy completo. Mi hermana María Sol, como fan destacado, nos dice, amén. Dios es nuestra paz y fortalece. Buenos días, hermanos, que Dios tome el control en nuestras vidas en esta semana. Amén. Bendiciones. Mi hermana Rosa Mendoza, como fan destacado. Bendiciones, hermanos. Isabel López. Amén. Gracias a la misericordia del Señor, Dios bendiga grandemente sus vidas, amados hermanos. Amén. Bendiciones, mi hermana Isabel López. Mi hermano Luis Avelar, como distribuidor de contenido, destaca en este perfil, nos dice, gloria a Dios, bueno es oír, dice precisamente esa palabra poderosa de Dios. Amén. Saludos, mi hermano Luis Avelar, bendiciones. Saludos también a esa congregación preciosa que Dios le ha regalado allá en Lolotique. Julia Ruano nos dice, amén. Hermosa palabra, hermanos. Bendiciones, que Dios les bendiga. Mi hermana María Sol, como fan destacado, amén. Gracias por tan hermosa reflexión. Bendiciones grandemente. Amén. Bendiciones, mi hermana María Sol. Seguimos desarrollando los comentarios en esta amén. Preciosa oportunidad. Así es, en la fanpage de Elin San Miguel tenemos a mi hermana Dorian Aparicio y nos dice, bendiciones, amados hermanos, ya estamos preparados para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones para todos los que estamos conectados en esta sintonía. Amén, hermana, muchísimas gracias. Saludos a cada uno de ustedes. Mi hermana Daisy Cruz nos dice, bendiciones, amados hermanos, en este nuevo día. Amén, hermana Daisy. Mi hermano Gerardo García nos envía unos emojis y nos dice, amén. Sean bendecidos, hermanos, y a Cristo Jesús sea la gloria. Aleluya. Amén. Así es, a Él sea toda la gloria y toda la honra.
Mi hermana Gloria Arevalo nos dice: gracias a Dios por regalarnos este día y permitirnos gozar de su gracia inmerecida. Bendiciones, amados hermanos. Así es, el Señor nos da esa bendición de poder cada día disfrutar de esa gracia inmerecida, como dice nuestra hermana, y es que es una realidad. No merecíamos nada, pero la verdad es que el amor de Dios es tan grande, su misericordia es inmensa, que el Señor nos regala un nuevo día. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes que siempre se están reportando. Estos son los comentarios en la fanpage de Elin San Miguel. Amén. Vamos a leer los comentarios en la fanpage de Radio Restauración en este momento. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Amén. Mi hermana Orquídea Giovanea nos dice: feliz y bendecido día, mis bellos hermanos y hermanas. Un saludo, dice, desde Texas. Aquí llevamos una hora adelantada, dice. Este es el día que hizo el Señor. Amén. Eso es lo que decíamos al inicio, que muchos de ustedes se tienen que acomodar al horario de nuestro país, y qué bueno, qué bendición. Para nosotros es de mucha alegría que ustedes pues tomen un momento de su tiempo tan valioso. Sabemos que son muchas las ocupaciones, pero siempre están pendientes. Muchísimas gracias. Y también nos dice mi hermano Alan Ayui: amén, dice. Mi hermano Omar Alexis Ventura también nos deja un emoji y nos dice: amén, aquí en sintonía a través de la frecuencia 1450M. El Señor les bendiga. Feliz martes. Amén, hermano Alexis, también para usted feliz martes, y para cada uno de ustedes que nos sintoniza. Y permítanos recordarle que este día hay culto aquí en Iglesia Elin San Miguel. A partir de las 6:15 usted tiene cita aquí en la iglesia, así que no falten por nada. El Señor quiere bendecir sus vidas. Recuerde que Él nos exhorta a no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Si usted ve otras personas que no vienen a la iglesia, que se quedan quizás en una maquita, y usted dice: yo también quisiera quedarme así, pues no, usted véngase. Quizás usted tenga un día muy cansado por un día de labores, pero qué bueno es sacar fuerza de donde ya no tenemos, y sabemos que Dios es el que nos da esa fuerza, y aquí venimos a rejuvenecernos aún más delante de la presencia de Dios. Amén, definitivamente. Gracias a todas las personas que también han estado sintonizándonos a través de nuestros canales en YouTube, como Elin San Miguel y como Melvin López Rodríguez. También en la red social de Twitter va nuestro más cordial saludo. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús. También usted puede brindarnos su comentario y con gusto, ¿verdad? Vamos a estar dando lectura a través de esas otras redes sociales, como lo es la red social de Twitter y también nuestros canales en YouTube. Gracias, amados hermanos, por haber estado con nosotros. Vamos a algo también muy especial, y es de poder delante de Dios cada una de esas peticiones de oración que su pueblo, sus hijos nos han enviado a través de una llamadita, a través de un mensajito de texto, a través de un comentario en las redes sociales. No importa el lugar o cómo usted lo haya hecho, lo importante es que confiemos de que Dios tiene todo bajo su perfecto control. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro, gracias te damos por este hermoso privilegio que nos has dado de poder compartir tu palabra, tu verdad en este día martes. Gracias por cada una de las personas que han estado pendientes, disfrutando de esta gracia inmensurable. Gracias, Dios mío, porque estamos tan agradecidos por esta presencia, Señor, esta cobertura principal que tú das a través de tu Espíritu Santo. Ahora presentamos cada una de estas peticiones. Ruego, Señor, por la condición de todas y cada una de las vidas que se encuentran enfermas, personas que han estado, Señor, quizás en un hospital, están frustrados, han caído hasta en una depresión porque sienten de que ya no pueden más. Auxíliales, llégales hasta donde se encuentren ellos y fortaléceles, y no solamente esa fortaleza, sino la sanidad completa de todas y cada una de esas enfermedades, porque tú llevaste nuestros dolores y por tus llagas hemos sido nosotros curados, Dios. Sí, Señor, gracias te damos, Padre eterno, por esa bendición, esta oportunidad que nos regalas un día más, Padre, de estar llevando cada una de las peticiones de tus hijos delante de tu presencia. Ahora venimos a rogarte, Señor, por la vida de mi hermano Heriberto Portillo. Sé tú obrando a favor de él, Señor, sánale de ese virus, Padre. Te pido, Padre eterno, que seas tú fortaleciendo sus defensas. Glorifícate en su vida. Te pido por la vida, Señor Jesucristo, de la familia de mi hermana María Elena, que partió a la
la presencia de Dios. Le pedimos fortalece a su familia, Señor, esa familia que está doliente en este momento. Le pedimos, sé tú consolando sus corazones, fortaleciéndoles, Padre eterno. Mi hermana Daisy Cruz, bendícela a tu sierva, Señor, consuela su corazón. Y te pido también, Padre, por Azucena Sol, Señor, que está enfrentándose contra leucemia, Señor, contra esta terrible enfermedad. Sana la sangre de esta mujer, Señor, de esta hija tuya. Cambia esa sangre, pon una sangre nueva, limpia, Señor, de todo virus, de todo cáncer, Señor, en la sangre. Ten misericordia de esta vida, Padre Celestial. Te pido por mi hermano por mi hermana Ruth Escalón, Señor, que está padeciendo de diabetes. Sánala también, Señor. Limpia esa sangre de todo azúcar, Padre eterno. Glorifícate en esta vida, Señor, así como tú un día la creaste y pusiste sangre, Señor, limpia. Te pedimos, Señor, que lo hagas una vez más en la vida de tu hija, Señor, por mi hermano Miguel Ángel Argueta, Señor Jesucristo, que también se encuentra enfermo. Te rogamos que pongas tu mano sanadora sobre su vida, Señor, y obres el milagro que él está necesitando en este momento, Señor. Sí, mira, Padre eterno, la gravedad de su enfermedad en este momento, esa debilidad en su cuerpo, Señor. Fortalécele, Padre celestial, fortalece esas defensas en su cuerpo, Señor. Te lo suplicamos en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están padeciendo esas enfermedades. Ten misericordia, Padre Celestial. Te seguimos rogando por Sandra Verónica, Señor. Sé tú obrando a favor de ella, Señor, quitando todo cáncer de su cuerpo. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de milagros, Señor. Tú eres ese Dios poderoso y te rogamos que intervengas en la vida de Sandra, Señor. Obra el milagro que tanto deseamos en su vida, Padre Celestial. En el hueco de tu mano depositamos a cada uno de tus hijos, Señor. Y gracias por esta oportunidad que nos diste este día, Señor, de realizar un día más este programa, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en este día martes. No olvide que nos encontramos el día de mañana siempre, si Dios nos presta vida, en este mismo horario, a las 10 de la mañana. Dios les bendiga a todos. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Lavado con la sangre. Vamos, voy a quitarlo, que necesito quitarlo.